Yo qué sé, no es lo mismo tener una ondulación así a tener una ondulación así. Entonces, en base a eso, yo sé si está en contracción o está, si está en sístole o está en diástole. Eso para hacerlo, o sea, como Dios manda, por decirlo de alguna manera, porque si no, simplemente ustedes, con el propio movimiento del corazón, van a saber si está en contracción o en dilatación, ¿sí? Pero la mejor manera de hacerlo y para ver qué porcentaje de contracción está existiendo en ese ventrículo, si utilizan el modo M y empiezan a medir. ¿Sí? El modo M, a ver, el modo B hace referencia al modo de brillo, pero les da una imagen bidimensional, mientras que el modo M solamente les permite hacer una imagen en una sola dimensión. ¿Sí? Pero les permite captar movimiento y en base a ese movimiento ir haciendo mediciones. Pero no nos vayamos muy al extremo. Simplemente con el ecógrafo, modo B, eje longitudinal, un corte largo, un eje largo, captan la pared libre del ventrículo izquierdo y miden. Si miden más de 6 milímetros, es una cariopatía hipertrófica felina. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante eso? Recuerden que no siempre va a haber soplo. El gato puede llegar completamente asintomático a su vacuna. ¿Sí? Ahora, tampoco quiero decir que a gato que llega a la consulta le van a hacer una ecocardio. No, pero sí deberían recordar que al menos a 7 de cada 10 gatos, ¿sí?, son propensos a generar una cariopatía. 7 de cada 10. 7 de cada 10. En algún momento de su vida van a generar una cariopatía. ¿Sí? Sobre todo si es un esfinge, si es un Maine Coon, si es un persa, ¿sí?, son los más alados del mundo. Biomarcadores, seguimos trabajando con los mismos. ¿Sí? Péptido natriurético y troponina cardíaca o troponina miocárdica. Recuerden que el péptido indica distensión. ¿Sí? ¿El péptido qué era? O sea, ya sabemos que el biomarcador es el péptido natriurético y es lo que vamos a medir. ¿El péptido para qué servía o para qué lo liberaba el cardiomiocito que se encontraba distendido? Sí, es una hormona, un péptido, que sí, que sirve para tratar de hacer un feedback negativo, para tratar de detener a la niña aldosterona. Pero a largo plazo, el péptido no es tan potente, no es tan poderoso como para inhibir al 100% la angiotensina. Y la troponina, ¿cuándo se nos iba a elevar la troponina miocárdica? La troponina miocárdica. Sí, ante la presencia de eventos isquémicos, hipoxia y demás. ¿Y vamos a tener hipoxia en el ventrículo izquierdo? Recuerden que el ventrículo izquierdo entonces Brita. Sí, vas. ¿Está conmoviendo? Aquí por bien. Sí, ¿no? Pero vamos, aquí la respuesta, vamos a tratar de no dar más solamente un sí, no. Acostúmbrense a justificar el por qué. Porque los tutores a ustedes les van a decir, ¿y por qué pasa esto? No les van a decir, sí, se va a morir. Pero vamos, ¿el por qué? Tienen que justificar eso. Sabemos que el ventrículo izquierdo, gracias a la coronaria izquierda, de hecho va a recibir un montón de aporte vascular. ¿Sí? Era aproximadamente entre el 70 y 80% de lo que iba a recibir el corazón en total, que a su vez es el 5% del gasto cardíaco. ¿Sí o no? Sí, está perfecto. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que considerar? Que ese porcentaje de sangre iba a estar bien y perfecto para un ventrículo izquierdo normal, no para un ventrículo izquierdo grande, hipertrofiado y muy fuerte. Entonces sí, va a haber un porcentaje de hipoxia y es lo que va a captar en este caso la troponina cardíaca. Sí va a existir el fenómeno de hipoxia. Entonces,
Valores de referencia, precio de un antibiótico menor a 100, es un gato sano. Entre 100 a 270, sospechoso. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Si ya tenemos un paciente sospechoso, una ecocardiografía. ¿Por qué? Porque si me dice que ya tengo entre 100 a 270, quiere decir que ya hay remodelación del corazón, que ya se estiraron los cardiomiocitos. Mayor a 270, ya, eso es. La electrocardiografía no es específica, va a captar fenómenos del sistema cardionector. Se pueden presentar arritmias en el 50% de los pacientes, no en el 100%. Entonces, si nos fundamentamos solamente o nos respaldamos solamente con la electrocardiografía, puede que sí o puede que no. ¿Sí? De todas maneras, ¿qué podríamos encontrar en la electrocardiografía? Si vamos a tener la deformación del atrio izquierdo, deberíamos tener presencia, por ejemplo, de arritmias supraventriculares, ¿sí? Por ejemplo. Otra, si vamos a tener un corazón ventrículo izquierdo más grande, más fuerte, más hipertrofiado, más gordito, el complejo QRS debería ampliarse. Normalmente el complejo QRS, si no me equivoco, debería medir 6 microsegundos. Acá debería ser superior a 8 microsegundos. ¿Sí? Debería ser un poquito más amplio. Perfecto, nos vamos a los rayos X, más fácil. ¿Sí? Existe algo muy típico, ya cuando tenemos el cambio de morfología del corazón, en tener algo que se llama un corazón de San Valentín. ¿Sí? ¿A qué se va a deber esto? ¿Qué se va a agrandar? El atrio, ¿verdad? La aurícula izquierda. ¿Sí? El ventrículo se va a agrandar, sí, pero el crecimiento va a ser concéntrico. Quien va a tener un crecimiento excéntrico, una dilatación, va a ser el atrio, ¿verdad? Eso es lo que le va a dar esa morfología de corazoncito de San Valentín. Eso es típico de la cardiopatía hipertrófica feliz. Por la hipertrofia, no. Por el agrandamiento del ventrículo, del atrio izquierdo. Solamente la ventrodorsal, el corazón de San Valentín. Pero en la lateral, si vamos a ver, vamos a apreciar fácil cómo se encuentra agrandada la zona correspondiente al atrio izquierdo. ¿Sí? Toda patología cardíaca que me genere un agrandamiento, un abombamiento del atrio izquierdo, se va a ver de esa manera. Desplazamiento dorsal de la tráquea. ¿Sí? A veces quizás no pueda ser muy notorio, pero sabemos qué es eso. Los tratamientos sabemos que van a dependencia de las fases y de los requerimientos del paciente. Fase B1, tenemos al gato con cardiomiopatía hipertrófica estructural, pero sin remodelación, sin el crecimiento del atrio izquierdo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ahí? Nada. Simplemente monitorizar al paciente. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que podamos evitar que el ventrículo izquierdo siga creciendo. No hay manera de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de evitar que se siga dando ese refuerzo de los cardiomiocitos del ventrículo izquierdo, salvo que no sea una cardiopatía hipertrófica primaria, sino secundaria debido a hipertiroidismo. ¿Sí? B2, ya tenemos acá la remodelación auricular entre moderada a severa. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Arrancamos con el clopidogrel. El clopidogrel va a ser ¿para qué? Para evitar que las plaquetas se sigan agregando ante un posible trombo o incluso evitar que se forme trombo. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos directamente al trombo? Porque recuerden, los pacientes van a acabar con eso. No todos, pero es un alto porcentaje. C, sintomático. Aquí ya vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían los signos de insuficiencia cardíaca? Ya cuando arrancamos con el edema de pulmón, ¿sí? Cuando tenemos signos de bajo gasto cardíaco, signos de baja perfusión, arrancamos con furosemida, pero mantenemos el clopidogrel, eso lo mantenemos de base. Pimovendamo, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí, no?
Es un corazón grande, fuerte, grueso, que late muy duro. Y el pimovendal es un inodilatador. Aumenta el inotropismo del corazón, aumenta la fuerza del corazón. Mayor. Por eso vamos, hay un par de signos de interrogación. Aquí sí depende del caso. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, ya de esas malucas, un paciente con signos de bajo gasto cardíaco, sí necesitaríamos pimovendal. Normalmente no. Pero hay pacientes que sí van a tener ya un déficit de contractibilidad y sí se beneficiarían mucho del pimovendal. Por eso lo ponemos, por eso lo pongo ahí con sus signos de interrogación. Esto es muy dependiente de cada paciente. Lo que sí van a necesitar es clopidogrel, furosemide. Misma historia, si el paciente presenta arritmias, iríamos con antiarritmogénicos. Pero esto es la base. Y la fase D, aquí ya como que estamos perdiendo esperanzas, ¿verdad? Tratamiento de soporte, todo lo que hemos venido manteniendo, pero sumamos oxígeno. Bueno, ya pasó solito. En el D, o sea, el pimovendal sí va en el estadio D. Solamente si tenemos signos de bajo gasto cardíaco. Es decir, si ya no tenemos signos de signos de bajo gasto, problemas de perfusión, ese tipo de situaciones. Ahí el paciente se beneficia mucho del pimovendal. Si no, no hay que darle pimovendal. A estos pacientes tampoco los vamos a inundar con fluidos, porque si tenemos alto riesgo de un edema de pulmón base y le metemos fluidos, aumentamos la precarga, ¿qué va a pasar luego con esa poscarga? El corazón va a tratar de equiparar situaciones, pero tengo un atrio izquierdo que está dilatado, empeora el edema de pulmón. De esto ya creo que les hablé un poquito, ¿no? De la farmacoterapia que tenemos. También se podría usar espironolactona. Espironolactona. Normalmente en gatos no se recomienda mucho. ¿Por qué? La espironolactona generalmente nos ayuda también un montón con el tema de la... A ver. La furo va a ser siempre nuestro diurético de base, nuestro diurético de emergencia. Luego lo podemos cambiar por torasemida, no hay problema. La espironolactona sabemos que va a potenciar a la furo, ¿sí? Pero una de las cosas que tiene la espironolactona es que va a impedir también el exceso de remodelación del miocardio. Pero sobre todo esto está indicado para perros, para pacientes que tienen crecimiento excéntrico más que concéntrico, ¿sí? A ver, el tromboembolismo me parece que ya hablamos ese día. ¿Y se puede utilizar espironolactona y furosemida al mismo tiempo? Sí, claro. Sí, sin problema. De hecho, es una de las... En cardiología existe algo que se llama terapia cuádruple y va. Generalmente para pacientes con insuficiencia cardíaca, perdón, para cardiomipatía con fenotipo dilatado, suele ir furo, espironolactona, pimovendal y enalapril o benacepril. Hacen una terapia cuádruple combinada. Se puede sumar aparte inodilatadores como el nitroprusiato, la nitroglicerina, como el isosorbida, por ejemplo, el sildenafil, el Viagra. El Viagra sirve para, es un inodilatador de arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, en dependencia del paciente, ustedes empiezan a jugar con la terapia farmacológica. Pero además, en cardiópatas, caninos sobre todo, con insuficiencia cardíaca congestiva, vamos, furo, espironolactona, enalapril o benacepril y algo que aumente, en este caso, el inotropismo del corazón, elección pimovendal. Si tiene más complicaciones, meten más fármacos, no hay problema. Ya hablamos algo del manejo del paciente con tromboembolismo, ¿verdad? Sí. Sí, habíamos mencionado que el trombo se queda ahí, que no lo podemos retirar, salvo Cirugía. con embolectomía. ¿Sí? ¿Qué pasa con el trombo?
Sí, ya se queda ahí. Puede dar. ¿Qué pasa con ese trombo? Sí, se queda en la periférica. Si se queda en una ilíaca, por ejemplo, en una ilíaca externa. Decía que producía las 5 P's o algo así, por ejemplo, que era dolor. Claro, o sea, eso en el, y estás bien, tenemos las 5 P's, pero en el momento del tromboembolismo. Perfecto. Digamos que somos unos cracks, avanzamos a darle el manejo agudo del paciente y listo. Si sabemos que no podemos utilizar, o que al menos en veterinaria no está aprobado o aprobada la terapia trombolítica con TPA como humanos, que es el plasmina multisular activado, ¿qué hacemos con el trombo? Sabemos que metemos antiagregantes plaquetarios para evitar que se empeore esa cosa. Porque si está el trombo ahí formado, ya se embolizó y siguen chocando plaquetas y se sigue empeorando el trombo, pues va a ser hay como un efecto iceberg. ¿Qué hacer? No necesariamente simple. Si tenemos la opción de hacer la embolectomía, súper bien. Y si no, ¿qué pasa con eso? O sea, la fisio nos ayuda a la postre con el tema de recuperar parálisis y todo ese tipo de situaciones. ¿Se han preguntado? Si es que diéramos antiagregantes plaquetarios y el trombo siguiera su curso, no se desintegra solo, o sea, digamos. Por eso, muy bien. O sea, No se va a desintegrar como tal, porque el trombo ya está. La única manera de romper al trombo es con trombolíticos, ¿sí? Lo otro solamente impide que se sigan agregando y se sigan avanzando. Exacto, que se sigan empeorando. Nada, no se hace nada. Si no tenemos acceso a la embolectomía, no se hace nada. El trombo puede tomar dos caminos. Uno, algo que se conoce como fenómeno de organización trombótica. Es decir, se quedó el trombo ahí, vamos a dibujar una ilíaca bien mal hecha. Tengo el trombo, digamos que no incluyó al 100% la ilíaca externa. ¿Qué va a pasar ahí? Sabemos que se tiene que remodelar como todo tejido, ¿sí? Entre macrófagos, células epiteliales y demás van a deformar esto y seguramente no quedaría tan feo, pero quedaría algo así. Pero, si bien no tengo un 100% del espacio del lumen intravascular, tengo algo, un espacio que me permite que la sangre avance. Esa es una opción. Si no fue un embolismo completo, chévere. Si se embolizó todo, fregado. Mal pronóstico y seguramente ese gatito se va a resolver. Segunda cosa, ¿qué puede pasar? No necesariamente, porque digamos que esta es la aorta y que vamos. Y se nos quedó acá. Por eso se lo conoce también como tromboembolismo en silla de montar, por cómo se queda ahí. Se piensa lado. Entonces aquí tendríamos parálisis de todo el tronco posterior, ambas extremidades posteriores. Existe algo que se llama fenómeno, uno era organización, el otro que se conoce como reestructuración. ¿Qué va a pasar? Nos imaginamos que está acá, ¿sí? Entonces el organismo, a partir de sus macrófagos y demás, ¿qué va a generar? Algo que se llama ectogénesis. Es decir, vamos a recanalizar, es decir, va a crear pequeños vasitos sanguíneos y de hecho que van a hacer que nuevamente el flujo sanguíneo pueda llegar a las zonas periféricas. ¿Sí? ¿Esto pasa rápido? No. ¿Sí? 6, 8 semanas. ¿Sí? Por eso les menciono que si no se da una obstrucción al 100% del lumen intravascular, chévere, hay chance, tenemos oportunidad. Si se dio una obstrucción del 100%, es complicado. Embolectomía. ¿Cuánto tiempo decíamos que era realmente eficaz la embolectomía? De 24 a 48. Las primeras 6 horas. Si avanzamos a hacer
todo lo humanamente posible en las primeras 6 horas, sí está bien. ¿Sí? Pero, ¿cuál va a ser el problema? Cuando le digan al doctor, perfecto, hacemos la embolectomía, alto riesgo y demás, no hay problema, lo hacemos, pero puede volver a embolizarse. Esa es la problemática. ¿Por qué? Porque el embolismo es solamente algo secundario, no es la patología primaria. ¿Sí? Hay algo bastante nuevo, esto no es de medicina veterinaria, es más de humano, 2 fármacos, mavacamten y aficamten, ¿sí? Son inhibidores de la miocina. Entonces, si tengo un corazón que se va a hipertrofiar porque tiene una, digamos, actividad inusualmente alta debido a la miocina, con inhibidores de miocina, perfecto. Su metabolismo va a ser el de un corazón normal, entre comillas, y el cardiomiocito no se hipertrofiaría tanto. ¿Sí? Esto aún no está tan expuesto en medicina veterinaria, es más orientado a la cardiomiopatía hipertrófica de uso humano. Pronósticos y esperanza de vida, lo mismo que todo paciente cardíaco. Sabemos que mientras no nos haga signos de insuficiencia cardíaca, puede estar. Más si es un gato, los gatos son muy duros. Los gatos pueden estar años viviendo con esto, hasta que de repente dejó de caminar o empezó a tener disnea. ¿Sí? Hizo el tromboembolismo, su expectativa de vida cayó de golpe. ¿Sí? ¿Por qué? Una de las principales características, y quizá la más importante. Ahora, ¿quiere decir que solamente los gatos con cardiomiopatía hipertrófica pueden generar trombos? No. Todo cardiópata puede generar trombos. ¿Por qué? ¿Qué tenía que estar alterado para que se generen los trombos? La triada de Virgo. La triada de Virgo. Perfecto. ¿Qué era la triada de Virgo? ¿Qué teníamos? Estenosis venosa y No, estenosis. estasis. Éstasis vascular.